Bobby estaba en casa cuando llegó la noticia. Acababa de darse un baño en su descanso para comer y estaba a punto de volver al Departamento de Justicia cuando sonó el teléfono. Era de la Casa Blanca y era urgente. Ethel Kennedy, su esposa, responde la llamada y le dice, es Edgar Hoover. Y tan pronto como Bobby escuchó eso, su estómago comenzó a hundirse. Sabía que no eran buenas noticias. Edgar Hoover dijo que le dispararon al presidente y puede ser fatal. Él estaba impactado, ya sabes, conmocionado. Y en ese momento la vida de Bobby Kennedy cambió dramáticamente y para siempre. Creó una especie de sentimiento fatalista en Bobby. Su hermano era el chico de oro, así que si puede ser asesinado, cualquier cosa puede pasar ahora. Bobby estaba muy conmovido. Cada vez que se tomaba una foto, él estaba allí, pronunciando los más conmovedores elogios. Bobby se unió y ayudó a América a unirse, justo cuando el resto de la familia empezaba a salir de su sentimiento de dolor, justo cuando el país salía de su sentimiento de luto, Bobby se estrelló y ardió. Fuera del ojo público, Bobby se derrumbó en una profunda depresión. Jack había sido su trabajo y su vida familiar. Bobby no tenía dónde esconderse de su dolor. Cuestiona su fe. No puede entender cómo sucedió esto. ¿Cómo pudo Dios dejar que algo así sucediera? Conducía en pleno invierno en un descapotable con la capota abajo, sin ir a ninguna parte. Iba a trabajar al Departamento de Justicia y parecía tan fuera de sí que la gente tenía miedo de hablar con él. Y duró hasta el otoño siguiente, casi 9 o 10 meses completos, y fue devastador para él. Había una persona que estuvo cerca de entender el dolor de Bobby. Su cuñada, la recién enviudada Jackie. Fue a ayudar a su cuñada, que estaba en estado de shock y depresión, por supuesto, porque ella estaba ahí cuando sucedió. Él murió en su regazo. Ella le recomienda ciertos libros a Bobby, que nunca había sido el estudiante más asombroso, nunca había sido el más curioso intelectualmente, pero en este momento en que su fe se tambalea, sus creencias fundamentales se tambalean, buscaba algo. Empezó a cuestionar ciertas cosas, y fue Jackie Kennedy quien le dio la vía griega de Edith Hamilton. Toda su filosofía a medida que crecía, creía, era domar el salvajismo del hombre y hacer más amable el mundo en el que vivimos. Y eso venía directamente de los griegos. Robert Kennedy emprende un viaje intelectual y espiritual. Lo que resulta de ello es un nuevo sentido de sí mismo como individuo, su propio sentido de propósito y un sentido de que todavía quiere contribuir al mundo. Bobby tuvo que averiguar en ese momento lo que iba a hacer por el resto de su vida. ¿Sería un monje? ¿O enseñaría en una universidad? ¿O viajaría por el mundo con el dinero de su padre y su floreciente familia que se convertiría en 11 hijos? ¿O de alguna manera volvería a la arena pública? Tras la muerte de Jack, Lyndon Johnson juró inmediatamente como su sucesor. Muchos esperaban que fuera Bobby quien ocupara la vicepresidencia ahora vacante, pero los dos hombres se odiaban. Pasaron por un largo baile en cuanto a quién iba a ser el vicepresidente de LBJ. Bobby dijo que lo quería, LBJ dijo que lo iba a considerar seriamente. Estos dos tipos se odiaban lo suficiente como para que nunca hubiera duda. El último a quien Johnson quería en la Casa Blanca era Bobby Kennedy. Y dijo básicamente, si este tipo es mi vicepresidente, la gente pensará que no puedo hacer esto por mí mismo. No voy a ganar la próxima elección porque estoy con un Kennedy. A pesar del clamor por otra asociación Johnson-Kennedy, el presidente eligió a Hubert Humphrey en su lugar. Bobby permaneció como fiscal general, pero su vasta influencia sobre el gobierno desapareció. Ayuda a impulsar la Ley de Derechos Civiles de 1964, que Lyndon Johnson también impulsa como una especie de legado del presidente Kennedy. Él y su enemigo Lyndon Johnson colaboraron en la aprobación de esa ley. Johnson no podría haberlo hecho sin Bobby, y Bobby no podría haberlo hecho sin un sureño como Johnson. Se quedó ahí, sobre todo por la Ley de Derechos Civiles del 64. Quería aprobarla, y luego, cuando se aprobó en julio, empezó a pensar en el siguiente paso. Bobby renunció a su cargo de fiscal general en septiembre de 1964.
Después de anunciar su candidatura al Senado de Nueva York, por fin iniciaba su propia carrera política. Al final decide que quiere seguir en el servicio público, pero quiere hacerlo de una manera nueva y tiene que hacerlo por sus propios medios. Le costó un poco. Entendió cómo ser el tipo detrás del tipo. No entendió cómo ser el candidato. Habló mucho de su hermano. Utilizó algunos de los mismos gestos que su hermano. Y en muchos sentidos, creo que vio esa campaña como una forma de honrar el legado de su hermano. Y algunos de sus ayudantes le decían, tienes que hablar en tu propia línea. Y no fue hasta la mitad de esa campaña en que Bobby comenzó a recuperarse, cuando parecía que podría ser el primer candidato en perder una elección. El 3 de noviembre de 1964, Lyndon Johnson fue reelegido presidente por un amplio margen. Ese mismo día, Bobby Kennedy ganó su carrera en Nueva York. Él tiene un tipo de estatura diferente a la del típico senador junior entrante. Fue capaz de poner el foco en temas particulares que le preocupan, y él lo hace inmediatamente. Él creía que la pobreza era uno de los mayores problemas que los Estados Unidos habían estado experimentando. Por lo que comenzó a buscar maneras de afectar eso. Bobby Kennedy estableció un programa modelo. Un programa contra la pobreza en un lugar llamado Bedford-Stuyvesant, el mayor gueto de Estados Unidos en Brooklyn, Nueva York, en las afueras de Manhattan, que se convirtió en el modelo para la guerra contra la pobreza de Lyndon Johnson. Ningún senador fue más eficaz para promover el fin de la pobreza y el fin de la injusticia racial que Bobby Kennedy. Pero Estados Unidos era una nación dividida. El ritmo del cambio era demasiado lento para algunos, atemorizaba a otros, y mientras tanto, la guerra de Vietnam se prolongaba sin cesar. Estados Unidos había participado en el conflicto desde la época de Eisenhower. La administración Kennedy, con el apoyo de Bobby, había ampliado esa ayuda militar, pero fue bajo Johnson que la guerra se convirtió en una verdadera pesadilla. No quería quedar como el tipo que tomó el relevo de Jack Kennedy y perder la primera guerra de Estados Unidos. Johnson compromete a las tropas de combate. Comienza las campañas de bombardeo para que el conflicto de Vietnam crezca y se convierta en una guerra mucho más grande y una parte mucho más grande de la conversación pública. Bobby había sido un halcón a principios de los años 60, durante la administración de su hermano. Pero la situación en Vietnam había cambiado en los años siguientes. Y Bobby también. Bobby Kennedy está preocupado por la escalada de la guerra en Vietnam. Y al principio trata de mantener esa preocupación relativamente en silencio. Está preocupado por cómo será percibido. Está preocupado por las implicaciones para el Partido Demócrata, al mismo tiempo que está preocupado por lo que el presidente está haciendo. Lyndon Johnson no iba a escuchar a Bobby Kennedy sobre Vietnam ni nada importante. En 1967, Bobby viajó a Europa. Allí mantuvo conversaciones con líderes extranjeros y diplomáticos que apoyaban la paz en Vietnam, pero las discusiones secretas se filtraron a un periódico. Johnson estaba furioso. Johnson ve esto como un intento de socavarlo a él. Condena personal y públicamente a Bobby Kennedy, que piensa que está llevando a cabo una especie de diplomacia de puerta trasera y desafiando su posición como presidente. Bobby Kennedy decidió que iba a tomar públicamente una posición en contra de la guerra de Vietnam y en contra de la campaña de bombardeo que Johnson había estado llevando a cabo contra Vietnam del Norte. Así que en marzo del 67 pronunció un discurso en el Senado, en el que amonestó a la administración y dijo que esa no era la forma correcta de actuar en Vietnam. Fue el primero en subir al pleno del Senado y decir: mea culpa, nos equivocamos, cometimos un error, pero tenemos que corregirlo. Tenemos que salir de Vietnam. Así que fue el político y la figura antibélica más eficaz de cualquier tipo en Estados Unidos a mediados de los 60. Johnson había asegurado al pueblo estadounidense que la victoria estaba a la vista. Pero en enero de 1968, Vietnam del Norte lanzó una nueva ofensiva. Una ola de ataque sorpresa tuvo como objetivo ciudades e instalaciones militares en todo el país. El enemigo de Estados Unidos estaba lejos de ser derrotado. El pueblo estadounidense, al que Lyndon Johnson le dijo que la guerra estaba casi terminada y que había una luz al final del túnel, había visto las batallas.
y creía que la guerra tenía un largo camino por recorrer. Y se sintió un poco engañado por Lyndon Johnson. Es un momento realmente desconcertante para el público norteamericano y es un punto más amplio en la opinión pública sobre la guerra. La ofensiva del TED no pudo llegar en peor momento para Johnson. 1968 fue un año de elecciones generales. Tenía derecho a buscar otro mandato, pero para entonces era profundamente impopular. Se hablaba en el Partido Demócrata de un desafío contra él. Lyndon Johnson tuvo una de las victorias más convincentes de la historia en 1964 y sin embargo en 1968 la guerra de Vietnam era bastante impopular y en la primera primaria disputada en el estado de New Hampshire, un joven senador de Minnesota llamado Gene McCarthy se presentó contra él. Es inusual desafiar a un presidente en ejercicio de tu propio partido. Como presidente en ejercicio, ciertamente esperarías obtener la nominación de tu propio partido de nuevo, sin demasiados problemas. Y Gene McCarthy, cuando se suman los votos demócratas y los votos republicanos por escrito, venció al presidente en ejercicio en esta primaria de New Hampshire. El presidente era aún más débil de lo que la gente pensaba. La nominación demócrata y la propia Casa Blanca estaban en juego. Los pensamientos de Bobby se dirigieron a un regalo que su hermano le había hecho años atrás. Cuando Jack ganó la nominación por primera vez, le había regalado a su director de campaña de confianza una pitillera. En ella estaban inscritas las palabras: "Cuando yo termine, ¿qué tal tú?". El 16 de marzo de 1968, Robert F. Kennedy lanzó su candidatura a la presidencia. No me presento a la presidencia simplemente para oponerme a cualquier hombre, sino para proponer nuevas políticas. Bobby era un veterano de la campaña, pero su entrada en la contienda fue todo menos elegante. Exactamente 4 días después de que Gene McCarthy mostrara lo vulnerable que era Lyndon Johnson al ganarle en New Hampshire, Bobby Kennedy salta y dice: "Yo también me presento". Es oportunismo político. Se lanza porque Eugene McCarthy ha demostrado que un candidato antiguerra puede ganar. La verdad es que 9 días antes de la votación en New Hampshire, Bobby Kennedy había dicho a un grupo de periodistas de su confianza y a todos los que estaban cerca de él que iba a presentarse. Decidió retrasarlo. En realidad, para no negar a McCarthy el resultado que iba a obtener. Por eso lo hizo. Fue torpe, pero trataba de hacer un favor en lugar de socavar a Gene McCarthy. Bobby anunció su candidatura en el mismo lugar, en la misma sala donde su hermano lo había hecho casi una década antes. Pero Bobby era ahora su propio hombre. Su plataforma abarcaría causas que le eran muy queridas desde hace mucho tiempo: los derechos civiles, la pobreza y, por supuesto, la guerra de Vietnam. Bobby sabía que sería difícil. Si tenía el apoyo entusiasta de algunos, era odiado por otros tantos, y derrocar a un presidente en funciones, incluso uno tan débil como Lyndon Johnson, no sería una tarea sencilla. O eso pensaba. No buscaré y no aceptaré la nominación de mi partido para otro mandato como su presidente. Nadie podía creer que dijera eso. Simplemente todo Estados Unidos estalló. Este tipo hacía todo mal, muy mal. Johnson está agotado. Ha estado lidiando con la escalada de la guerra de Vietnam, las protestas contra la guerra. Lyndon Johnson mira estos acontecimientos de repente. Bobby Kennedy está ahí en la carrera, haciendo exactamente lo que Johnson teme, diciendo que soy el heredero, soy la persona que debería estar en la oficina oval, y así Johnson se saca a sí mismo de la mezcla. La carrera estaba muy abierta. En pocas semanas, el vicepresidente Hubert Humphrey anunció su candidatura. Se convirtió en la elección del partido y se llevó cientos de delegados. Pero Bobby ya había estado ahí. Desempolvó el libro de estrategia que había llevado a su hermano a la nominación. Demostraría su apoyo en las primarias. Tiene un contexto difícil con McCarthy y ciertamente tiene una dura competencia contra Hubert Humphrey. Y así, Bobby Kennedy tiene que hacerlo increíblemente bien en las primarias. En realidad era una cuestión de si Bobby Kennedy podía convencerlos de ser un buen candidato. Bobby estaba arrancando su campaña en Indiana cuando llegaron noticias de Memphis. Tengo una noticia muy triste para todos ustedes. Y es que a Martin Luther King le dispararon y fue asesinado esta noche en Memphis. En la comunidad negra de Indianápolis, Bobby pronunció el discurso más apasionado
y el más efectivo que un político blanco haya pronunciado en la América negra. Dijo que la gente necesita amarse, y lo necesitamos. Si realmente queremos honrar la visión del Dr. King, no debemos odiar, debemos amar. Lo que necesitamos en los Estados Unidos no es violencia y anarquía, sino amor y sabiduría y compasión hacia los demás. Un sentimiento de justicia hacia los que todavía sufren en nuestro país, ya sean blancos o sean negros. En una noche en la que hubo disturbios en más de 100 ciudades americanas, una de las únicas ciudades con una población negra considerable que no se amotinó fue Indianápolis, y la razón fue Robert Francis Kennedy. Y que nos dediquemos a lo que los griegos escribieron hace tantos años, a domar el salvajismo del hombre y hacer suave la vida de este mundo. Dediquémonos a eso y digamos una oración por nuestro país y por nuestra gente. Muchas gracias. Bobby ganó en Indiana. Una semana después triunfó en Nebraska. Su campaña estaba ganando impulso. La derrota en Oregon, sin embargo, dejó las posibilidades de Bobby en el filo de la navaja. El 4 de junio se celebrarían 2 primarias clave, una en Dakota del Sur y otra en California. La derrota en cualquiera de ellas destruiría las esperanzas de Bobby, pero la victoria podría ponerlo en el camino hacia la presidencia. Pero la primaria más importante era la de California. Era importante por ser el estado más grande y con una población diversa. California es un estado enorme, con muchos delegados en juego. Tiene que ganar ahí, y tiene que ganar de forma convincente para tener una oportunidad. California también parecía un territorio prohibitivo. McCarthy tenía una organización bien establecida y bien financiada. Las posibilidades de Bobby parecían escasas. Va a California, hace campaña por todo el estado, hace campaña en los guetos, en estos centros urbanos, y es capaz de generar mucho entusiasmo e impulso en torno a su campaña. Lo que Jim McCarthy no hizo, que Bobby Kennedy sí hizo, fue abarcar todo el tema de Vietnam en los trabajos y el racismo y todo eso. La gente habla mucho del carisma de Bobby Kennedy y de su atractivo. Es diferente al de su hermano. Su hermano era algo frío y reservado. Bobby Kennedy, la gente quiere tocarlo, agarrarlo. Hay niños corriendo detrás de su coche. La gente le grita. Alguien agarra su zapato en un momento dado y se lo lleva a casa como un premio. La campaña de Kennedy es realmente sobre el terreno, emocionante y emotiva. Bobby triunfó. En Dakota del Sur obtuvo una clara victoria. En California fue más estrecha, derrotando a McCarthy por solo 4 puntos. Pero lo que importaba era la victoria. De repente la nominación parecía estar al alcance. Mi agradecimiento a todos. Ahora a Chicago y ganemos. Bobby dejó a sus partidarios celebrando en el salón de baile del Hotel Ambassador de Los Ángeles, apresurándose a una conferencia de prensa. Tomó un atajo por las cocinas. Fue allí donde se cruzó con Shiran Shiran, un palestino de 24 años. Shiran Shiran salió. Le disparó una vez en la cabeza, le disparó 2 veces en la espalda y lo dejó en el suelo. El asaltante es atrapado ahí en ese momento. Y Bobby Kennedy sigue vivo, pero la bala había penetrado en su cerebro. Y él muere un día después, a causa de eso. La razón por la que fue abatido, dijo Shiran Shiran en una nota que había dejado, fue por el apoyo de Bobby Kennedy a Israel. La especulación es que tuvo algo que ver con la Guerra de los 6 días, que había sido el año anterior, en la que Bobby Kennedy había apoyado a Israel. En el momento más prometedor de su vida, en la mayor victoria política de su vida, es asesinado a tiros. Fue Hubert Humphrey quien pasó a disputar las elecciones de 1968 por los demócratas. Sería otra campaña muy reñida, pero esta vez triunfó el republicano Richard Nixon. Esa elección en 1968 fue posiblemente una de las más importantes del siglo pasado. Había un cisma extraordinario en Estados Unidos sobre la raza y Richard Nixon consiguió que mucha gente, muchos blancos que estaban muy enfadados, se unieran a él.
Las ciudades estaban empezando a estallar debido a la pobreza, el dolor y la ira, por lo que América quería un hombre de ley y orden. Los años de Nixon se asocian con la continuación de la guerra en Vietnam, el escándalo de Watergate, la dimisión de un presidente. Una dimisión sin precedentes. Es una época oscura en la vida política estadounidense. Y es fácil mirar atrás a 1968 como este punto de inflexión. Pero lo que podría haber sido, si Bobby no hubiera tomado el atajo por las cocinas, si su guardaespaldas hubiera estado con él en lugar de ayudar a la embarazada Ethel a salir del escenario, si Bobby hubiera vivido. El famoso y poderoso alcalde de Chicago, Richard Daley, tal vez el más poderoso político del establishment demócrata, iba a ponerse detrás de Bobby. Creo que habría creado una ola de apoyo y habría abrumado no solo a Jim McCarthy, que creo que ya estaba derrotado, habría abrumado a Hubert Humphrey. ¿Habría podido ganar en noviembre? ¿Habría podido conseguir que el pueblo estadounidense, que estaba asustado, preocupado por el caos en casa, preocupado por la reputación de Estados Unidos en el extranjero, habría podido Bobby Kennedy encontrar un mensaje que hubiera movilizado al público en general? Cuando pensamos en el hecho de que Hubert Humphrey estuvo a punto de vencer a Richard Nixon, habrías tenido al día siguiente de las elecciones de noviembre de 1968 un presidente electo llamado Robert Francis Kennedy. Norteamérica habría sido diferente. Probablemente hubiéramos tenido un final más temprano de la guerra de Vietnam y hubiéramos tenido a alguien que se preocupara por la pobreza, que se preocupara por los derechos civiles. Solo su transparencia y su capacidad de conectar con la gente habría cambiado la forma en que la gente ve el papel del gobierno. No solo habría sido un presidente diferente para curar las heridas de los Estados Unidos de lo que resultó ser Richard Nixon, habría sido mejor presidente que su hermano. El asesinato de su hermano realmente le hizo ver que la vida era corta y que su trabajo es hacer algo con ella, hacer algo bueno o dejar algo bueno detrás. Creo que habría sido un gran presidente. Los objetivos que articuló, el sentido de esperanza, el sentido de optimismo, el sentido de unidad y reconciliación, esos son los temas que perdurarán para siempre. Es una visión de Estados Unidos que no iba a ser. Su esperanza no se ve empañada por el compromiso o el escándalo. Es un camino siempre a la vista, el que nunca puede ser alcanzado.